Seguramente habéis oído hablar de la gamificación, todo el mundo habla de la gamificación y básicamente se está utilizando para el control de la conducta y la vigilancia. Todas estas estrategias gamificadas, que básicamente para quien no lo haya oído nunca, que lo dudo, es aplicar mecánicas lúdicas a entornos que no son de juego, generan un control que es sutil. O sea, si hay sistemas, por ejemplo, como el chino, donde entendemos que hay un control férreo, los sistemas más liberales tienen estas formas de control sutil, donde pensamos que no estamos siendo controlados, pero en realidad las formas de control son iguales o más poderosas todavía que la que es directamente censura. Entonces, estas prácticas, o sea, las prácticas de gamificación exitosas, dependen de alentar subjetividades lúdicas para que los usuarios expongan voluntariamente su información personal, que luego se utiliza para modificar el cambio de comportamiento. Podemos pensar, por ejemplo, en estas apps de pérdida de peso, donde nos van poniendo logros o misiones diarias, y nos van poniendo barritas de progreso y nos están dando logros cada vez que logramos pues, hacer la dieta de ese día o el ejercicio de ese día, que además nos pueden en muchos casos incluso medir si lo hicimos o no porque miden nuestra actividad o el movimiento. Y al final, a través de esas prácticas como de gamificación, pues están modificando nuestra conducta. Los placeres del juego o la promesa de un juego y el deseo este de subir de nivel, de ganarse a sí mismo, se están utilizando para inculcar conjuntos de habilidades y comportamientos deseables. Es decir, el conductismo más clásico, que en algún momento quedó total y absolutamente dejado de lado porque se entendió que primero no era funcional porque es algo que cuando desaparecen los refuerzos positivos o negativos, termina por aparecer el comportamiento y se está viendo también en muchos casos en la educación, que es uno de los lugares donde más se está utilizando, que se empiezan a implementar estas dinámicas y cuando los refuerzos desaparecen, pues al final la motivación que había aumentado incluso llega a bajar, ¿no? Entonces, si ya se había descargado primero por poco funcional y segundo por poco ética, que quizás es lo que más nos interese aquí, ahora ha retomado toda su fuerza disfrazada de likes, estrellitas, logros y barras de progreso, ¿no? Como utilizando estos elementos del juego que en realidad no son más que elementos total y absolutamente accesorios del juego. Porque uno puede jugar sin logros, uno puede jugar sin puntos, pero las cosas que de verdad implican el juego, que es que sea libre. Ya decía Huizinga que no se puede obligar a alguien a jugar porque lo único que conseguiremos es que esa persona esté fingiendo que juega, porque si no está jugando no es libre. Lo divertido del juego pues desaparece, ¿no? Como que simplemente es como que nos disfrazan tareas tediosas con esta cobertura de chocolate que de donde debajo enseguida pues ya vemos que no hay nada. Entonces, a través de la gamificación que hemos visto que también se está utilizando cada vez más en las redes sociales y este tipo de patrones oscuros para fomentar la adicción, se alienta todavía más esa vigilancia digital y se modelan estas conductas, sobre todo tendiendo a modelos de gobernanza neoliberales bajo la falsa promesa de hacer nuestra vida más divertida. Pero lo que está en juego aquí son nuestros cuerpos, son nuestros comportamientos, no solo individualmente, porque pensamos que a veces esto es individual, sino colectivamente. Porque toda esta cuantificación, su inscripción en juegos, es un proceso de traducción forjando alineamientos entre los objetivos de las autoridades que desean gobernar y los proyectos personales de las organizaciones, grupos e individuos que son sujetos de gobierno. Esta cuantificación se inscribe en un taylorismo de la vida cotidiana en el que las tradiciones de autoayuda y superación personal se combinan con la retórica de gestionar y dar forma al cuerpo ideal, victorioso, autorregulador. Al final, las cuantificaciones son un aparato de vigilancia placentero. Luego os pasaré, si os interesa como más este tema, un artículo del que estoy sacando algunas de las citas, así que os cuento. Entonces, bueno, esta es una de las problemáticas, ¿no? La mayor mecánica que está operando sobre esto es esta gamificación, que se emplea en educación, se emplea en el ámbito laboral. Por ejemplo, en Amazon es un sistema totalmente gamificado que además hace que estemos conectados las 24 horas del día. Tanto pienso en Amazon, pienso en Uber o Uber Eats, donde tienes bonificaciones si haces más de 60 horas semanales o de alguna forma penalizaciones si no las llegas a hacer, porque también se han dado casos de despidos cuando simplemente esta sutil manipulación no ha funcionado. Y al final hace que no tengamos una separación entre tiempo de ocio y tiempo de trabajo.
Entonces, el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo se diluyen, estamos constantemente trabajando, incluso cuando estamos haciendo ocio. Porque cuando pensamos, por ejemplo, en nuestro ocio, que también cada vez más es digital, no solo el ocio y el trabajo se desdibujan, sino que el ocio y el consumo también se desdibujan. Estamos consumiendo y trabajando a la vez. Cuando estamos en la cama un fin de semana que decimos, ya no quiero volver a levantarme de aquí ni trabajar ni nada, pero pues ahí está la pantalla y estamos viendo Netflix durante 10 horas, no solo estamos consumiendo, también estamos produciendo un montón de datos e información. Cuando estamos scrolleando el Instagram, el Facebook, el TikTok o la red que sea que usemos, no solo estamos consumiendo, estamos produciendo información. Porque si ahora el producto son los datos, somos nosotros quienes somos los productores. Incluso hay teóricos que afirman que deberían, o sea, que todos los usuarios de una red social deberían cobrar dividendos de lo que genera esa red social porque son en realidad sus trabajadores. Pero bueno, esto si queréis lo podemos ver más adelante. Por aquí no quería detenerme demasiado. Lo más problemático, y ahora vamos a ver ejemplos concretos, es cómo el impacto de la identidad digital de estos perfiles de datos impactan sobre la realidad física. Porque la realidad digital y la realidad física están completamente imbricados. Ya no hay una diferencia o un corte en realidad. Aunque pase totalmente desapercibido para nosotros, aunque no sean estos números que miramos constantemente para ver si subieron en nuestras estadísticas de lo que sea que estamos mirando, en todos los casos, incluso cuando no nos damos cuenta, se están generando miles de números de los que no somos conscientes, como por ejemplo nuestras puntuaciones financieras o de salud, que pueden llegar a permitir que se genere una denegación, por ejemplo, de acceso al seguro médico o a una hipoteca. Y esos son solo 2 ejemplos, pero que ya son perfiles de los que seguramente no tenemos conciencia. Yo no sé cuál es mi perfil financiero de salud, no tengo idea, pero ahí está. Tenemos perfiles de datos, aun cuando no lo sepamos. Tenemos perfiles de datos, aun cuando nadie los mire, porque son perfiles de datos automáticos, pero que en cualquier momento pueden suponer una diferencia total y absolutamente enorme entre casi en muchos casos hasta entre vivir y morir. Entonces, sobre todo, creo que lo más interesante es que esta cuestión no es una cuestión de privacidad individual, como comentaba antes, sino que es una cuestión también de un problema colectivo. Porque cuando se combinan todos los conjuntos de datos de los individuos, se pueden generar imágenes sociales colectivas de la población, de su salud, de sus finanzas, de su productividad, y se pasa de la biopolítica del yo a la biopolítica de la población, del micro al macro, y del yo cuantificado a lo que Jordan y Parf llaman los nosotros cuantificados, con todo el propósito de predicción de control, análisis, riesgos y toma de decisiones a mayor escala. Seguramente habéis escuchado hablar ya de ese concepto de la Smart City, que trata de imponerse desde hace unos años. En principio, la intención no es mala, porque lo que dicen es pues cada vez las ciudades son entes más complejos de manejar, porque muchísimas cosas están pasando a la vez, muchísimas personas están habitando, cada vez crecen más, y aunque pueda ser algo que se revierta con la pandemia, pues en general lo que hablan es, bueno, pues podemos generar un montón de datos que nos pueden ayudar a gestionarla mejor, entonces pues vamos a trabajar de esta forma para gestionar la ciudad. El problema es que quien tiene ahora mismo la infraestructura para poder almacenar esas grandes bases de datos y quien tiene los algoritmos que pueden analizarlos son empresas privadas. Entonces, cuando estamos hablando del paso a la Smart City, estamos hablando también del paso a una privatización encubierta de la ciudad. Luego podemos hablar un poco más de esto. Pero lo más importante, y en esto voy a centrarme mucho más, no sé si se ve bien la presentación. Vale. Es que los algoritmos no son neutrales. Y traigo algunos ejemplos partiendo... En cada caso voy a partir de un ejemplo muy tonto y luego os voy a dar ejemplos más serios para que nos entretengamos un poco, pero luego volvamos a la seriedad. No sé si habéis visto esta imagen. Es bastante reciente. He tratado de encontrar ejemplos recientes para asegurarme de que no los hubierais visto antes, porque pues ya veo que estos temas los estáis trabajando constantemente. Esto es un tuit de alguien que creo que en octubre o en noviembre decidió hacer un experimento. Veis que las imágenes en Twitter, o sea, Twitter
tiene un tamaño de imagen para sus previsualizaciones y si la imagen es más grande, pues entonces el algoritmo de Twitter va a decidir cuál es la parte interesante o como más llamativa de la imagen y va a decidir mostrarla en el frente. Entonces, esta persona tomó estas dos imágenes y las puso así totalmente alargado y decidió, bueno, pues a ver quién es más interesante para el algoritmo de Twitter de selección de imagen, ¿no? Y como podemos ver, seleccionó en ambos casos repetida la imagen del señor blanco. No importa que el señor de raza negra sea Obama, no importa, eligió la imagen blanca. En un Twitter después, de hecho, todo el hilo tuvo como un montón de tweets y experimentos distintos, solo os voy a compartir algunos, pero luego lo podéis buscar y podéis ver que esta se experimentó con animales, con dibujos animados y en todos los casos elegía a los blancos, pero bueno. En el primer tweet, pues puso esta imagen y seleccionó a este señor de abajo. Entonces decidió, dice, bueno, pues igual es por la corbata, o no, igual es por la posición. Entonces cambió, invirtió las posiciones y igualmente, invariablemente, seguía sacando la cara de este señor. Entonces dice, bueno, vamos a probar a añadir unos cuantos Obamas más, a ver si esto le hace al algoritmo seleccionar a Obama en vez de la foto de este otro señor, que no recuerdo ahora su nombre. Y pues, invariablemente, el resultado fue exactamente el mismo. Ah, sí, Mitch McConnell. Gracias, Luis. Soy pésima para los nombres. Se probó con más imágenes. Aquí podéis ver esta imagen, o sea, las cuatro. En las cuatro también, en todos los casos, invariablemente era la imagen del hombre blanco. Incluso si hacemos una imagen toda, donde solo hay una única persona blanca, elige la imagen de la persona blanca. Y dices, bueno, igual es porque es la única diferente. Bueno, no, también se probó y sigue eligiendo la imagen de la persona blanca. Solo cuando se invirtieron los colores, seleccionaba las imágenes de ambos. O sea, algo que llega a confirmar que sí, efectivamente, era por el color por lo que estaba seleccionando la imagen de unos o de otros. En este caso es de Zoom. Lo que podemos ver es una videollamada de dos amigos que están tratando de ponerse fondos. Entonces, Zoom tiene esta aplicación donde te reconoce el cuerpo y la cara y te pone un fondo detrás. Bueno, pues el caso de su amigo, que era una persona de color, le quitó la cara porque ni siquiera la reconocía como un rostro de persona. Es decir, no es solo algo del algoritmo de Twitter, es algo bastante general de todos los algoritmos que estamos viendo, que tengan un sesgo racista. Los mejores algoritmos de identificación facial tienden a confundir a las personas de raza negra con 10 veces más frecuencia que a las de raza blanca. Esto, cuando lo encontramos como una selección en Twitter o como, ay, mira, pues Zoom me quitó la cara, aparte de lo molesto que pueda ser y cómo muestra el racismo sistémico, pues no tiene mayores implicaciones que eso. Pero imaginemos, ahora que se están utilizando, por ejemplo, cada vez más e instalando cada vez más, cámaras con reconocimiento facial para detectar e identificar personas que han cometido delitos. Imaginemos la implicación de esto cuando es más fácil, es 10 veces más fácil que confunda a una persona de raza negra. Es decir, es 10 veces más fácil que haya una persona arrestada cuando no ha cometido el crimen. ¿Y si este algoritmo no fuese el de Twitter, sino uno de predicción del crimen? Estos algoritmos de predicción del crimen, aunque nos suene a película de ciencia ficción, ya se están empleando. De hecho, en Estados Unidos, estas tecnologías se están empleando. Hay dos tipos de herramientas de vigilancia policial predictiva. Por un lado, los algoritmos que se basan en la ubicación y en los vínculos entre lugares, eventos y tasas históricas de delincuencia para predecir dónde y cuándo es más probable que ocurran los delitos. Por ejemplo, en determinadas también condiciones meteorológicas o en grandes eventos deportivos.
Las herramientas estas identifican puntos calientes y la policía planifica patrullas alrededor de estos avisos. Uno de los más comunes es el PredPol y se utiliza en docenas de ciudades de los Estados Unidos. Divide las ubicaciones en bloques de 500 por 500 pies y actualiza todas sus predicciones a lo largo del día como una especie de pronóstico del tiempo para delitos. Otras herramientas se basan en datos sobre personas, como su edad, sexo, estado civil, historial de abuso de sustancias, antecedentes penales, para predecir también quién tiene una alta probabilidad de estar involucrado en una actividad delictiva futura. O sea, aquí hablamos de predicción. Estas herramientas se utilizan por la policía para intervenir antes de que se produzca un delito o por los tribunales para determinar durante las audiencias, por ejemplo, previas a los juicios o durante la sentencia, si es posible que quien ha sido arrestado vaya a reincidir. O sea, tanto previo, o sea, puede haber arrestos previos a que se cometan los delitos, tanto una vez estás en el juicio para decidir si te aplican una pena mayor o menor, se están utilizando estos algoritmos predictivos. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Compass, que se utiliza en muchas jurisdicciones para ayudar a tomar decisiones sobre la liberación previa al juicio y la sentencia, que emite una puntuación estadística entre 1 y 10 para cuantificar la probabilidad de que una persona que ha sido arrestada sea arrestada nuevamente si es liberada. Entonces, estos algoritmos básicamente se guían por las tasas de detención. Según las propias cifras del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es más del doble de posible, o sea, tiene el doble de posibilidades de ser arrestado alguien si es de raza negra que si es de raza blanca. O sea, una persona de raza negra tiene 5 veces más probabilidades de ser detenida sin una causa justa que una persona blanca. Aunque por ley los algoritmos no están utilizando la raza como elemento para predecirlo, hay otras variables como los antecedentes socioeconómicos, la educación, el código postal, que están actuando como sustitutos. E incluso sin considerar explícitamente la raza, estas herramientas son racistas. Entonces, el mismo concepto de vigilancia policial predictiva es quizá el problema. Hay una escritora que se llama Dorothy Roberts que estudia el derecho y los derechos sociales, el derecho en la Universidad de Pensilvania y lo expresa diciendo: el racismo siempre se ha tratado de predecir, de hacer que ciertos grupos raciales parezcan predispuestos a hacer cosas malas y, por lo tanto, justifiquen su control. Básicamente, cualquier análisis predictivo, según esta investigadora, ya sería racista y ya sería un problema. O sea, no, por mucho que no tenga estos sesgos. Actualmente vemos como cada vez más la policía en Estados Unidos está siendo sustituida por estos algoritmos que permiten también reducir plantillas y un menor coste de inversión. Y también, quizá la problemática es que al pensar que los algoritmos son más objetivos que los humanos, pues estamos de alguna forma invisibilizando este racismo, ¿no? Porque pensamos que los policías son racistas y ha habido hace poco altercados y manifestaciones precisamente denunciando este racismo de la policía en Estados Unidos, pero pensamos que los algoritmos son más objetivos. Puede ser porque, o sea, al principio, la primera vez que se introdujeron los algoritmos para la toma de decisiones en el sistema judicial penal, las primeras técnicas automatizadas que se utilizaban eran árboles de decisión basados en reglas, pero hoy la predicción se realiza con aprendizaje automático. Entonces, lo que hace el problema quizá es que aprenden de ese racismo sistémico que ya hay, pero lejos de evitar este racismo, lo que hacen es ocultarlo mejor. Como que hay muchos críticos que ven estas herramientas como una forma de lavado de tecnología, donde esta capa de objetividad cubre todos estos mecanismos que están perpetuando desigualdades. ¿Y si el algoritmo de Twitter no es el de Twitter o se estuviera encargando, por ejemplo, de la sanidad? Hay un estudio que podéis ver en la pie de nota, que luego si queréis os envío, que demuestra que también el algoritmo que emplean los hospitales, también hablo del caso de Estados Unidos, que es donde ha habido como más investigación, el algoritmo que emplean los hospitales y las aseguradoras para ayudar a administrar la atención de aproximadamente 200 millones de personas, que son un montón de personas en Estados Unidos, cada año, tiene un sesgo. Es menos probable que remita a personas de raza negra que a personas de raza blanca que estaban igualmente enfermas a programas que tienen como objetivo mejorar la atención de pacientes con necesidades médicas complejas. Cuando este investigador, Obermeyer y sus compañeros,
empezaron a realizar comprobaciones estadísticas, porque también a todo esto los sesgos es muy difícil encontrarlos y es muy difícil ponerlos a prueba, porque en todos estos casos los algoritmos son privados, están protegidos por leyes de propiedad intelectual, por lo tanto no podemos ver cómo funcionan. Entonces, por eso es tan difícil estudiar cuáles son los sesgos que existen, porque para poder analizar esos sesgos tenemos que ir directamente como a los datos con los que está funcionando el algoritmo y después ir a los resultados de atendidos y después hacer como ingeniería inversa para ver cómo se tomaron esas decisiones y poder detectar estos problemas, ¿no? Que es un poco lo que hicieron el equipo de Obermeyer y compañeros. Entonces, empezaron a comprobar los datos que recibieron de un gran hospital y les llamó la atención que las personas que se identificaban a sí mismas como de raza negra se les estaban asignando puntuaciones de riesgo mucho más bajas que a las personas de raza blanca igualmente enfermas. Como resultado, era mucho menos probable que las personas de raza negra fueran derivadas a los programas que brindan una atención más personalizada. Los investigadores encontraron que el algoritmo asignaba puntajes de riesgo a los pacientes sobre la base total de los costes de atención médica acumulados en un año. Esta suposición podría haber sido razonable, pero los costos de atención médica más altos generalmente, porque en principio los costos más altos se asociarían con mayores necesidades de atención médica, pero sucede que las personas de color tienen costos de atención médica muchos más bajos. De hecho, por aquí tengo el dato. De hecho, son $1.800 menos al año en promedio, una persona de color que una persona blanca, en la atención brindada, por mismos problemas crónicos de salud. O sea, el mismo problema genera un coste o se gasta mucho menos en una persona de color que en una persona blanca. Piensan los científicos que analizaron este caso que puede ser que se deba a los efectos del racismo sistémico, que van desde la desconfianza en el sistema de atención a la salud a la discriminación racial directa por parte de los proveedores de atención médica, médicos, enfermeras y demás. Porque el algoritmo asignó a personas de categoría de alto riesgo sesgos que se transmitieron a los resultados. O sea, las personas de color tenían que estar más enfermas que las blancas antes de ser derivadas para recibir ayuda adicional. Solo el 17.7% de los pacientes que el algoritmo asignó para recibir atención adicional eran personas de color, o sea, el 17%, cuando en realidad la necesitaban el 46.5%, o hubieran derivado al 46.5% si el algoritmo no fuera sesgado. Como vemos, no es solo algo como de una historia tonta de Twitter, sino que tiene efectos claros sobre las detenciones, sobre la salud, el hecho de que cada vez estemos cediendo más y más control a algoritmos privados para la gestión de toma de decisiones públicas. Porque más allá del claro impacto en la privatización de estas decisiones, pues también está teniendo un claro impacto en hacer a las personas vulnerables más vulnerables y a quienes ya tienen todos sus privilegios solo reafirmárselos. Hemos hablado de cuestión de racismo. Bueno, creo que esta es una cuestión muy interesante, sobre todo para ingenieros, que me consta que también forman parte del seminario, porque dices, bueno, no, pues es que yo no soy racista, yo estoy diseñando algo que no quiero que sea racista, pero es que algo no tiene que haber sido diseñado intencionalmente racista, con la intención de que fuera racista para que sea racista. Esto es algo tremendamente importante, porque todos tenemos nuestros privilegios y nuestros sesgos en nuestra propia visión. Entonces, podemos estar siendo racistas sin darnos cuenta, sin pretenderlo, simplemente porque no estamos viendo otras realidades. Por eso es muy, muy importante estudiar como este tipo de estudios más filosóficos, sociológicos, analizar cuestiones desde perspectiva de género, desde perspectiva de colonial, porque si no lo hacemos, nuestras herramientas, queramos o no, van a acabar siendo racistas, sexistas y van a tener todas estas problemáticas. Y si no, o sea, si ya tenemos que estar 8 horas al día programando y no nos da la cabeza, es importante contratar o preguntar a personas que nos puedan dar esta perspectiva para ayudarnos también en nuestros diseños.
Y bueno, vamos un poco al tema de género, en el que no me voy a detener mucho, pero para que básicamente también veamos algunos casos y veamos que es un problema pues más grave también. Este es un sistema de reconocimiento visual donde básicamente hicieron una cosa muy interesante, que es le daban una imagen de una mujer haciendo algo, después la metían por el FaceApp para que la misma imagen, exactamente igual, solo que con un rostro con rasgos masculinos, también la analizara. Bueno, en el caso concreto de esta imagen que estamos viendo, en el primer caso, el algoritmo de reconocimiento visual reconocía una mujer con un secador de pelo. En el momento en el que esa mujer pasó a tener barba y el pelo corto, es decir, rasgos masculinos, el algoritmo de reconocimiento visual pasó a reconocer un martillo. Este es un sesgo claro que tiene que ver con cuestiones de género. En esta imagen, solo os voy a poner en este caso ya dos ejemplos, sucedía un poco lo mismo. La primera imagen estaba reconociendo persona limpiando, mientras que la segunda reconocía estudiante o trabajador. Todo esto es un problema si ya nuestros propios algoritmos, si ya se supone que esa neutralidad que nos iba a salvar de nosotros mismos y iba a hacer las cosas mucho más fácil y iba a gestionar todo mucho más fácil, pues en realidad ya tiene estos sesgos y los está reproduciendo. Como digo, sí, igual que en el caso del racismo, en el caso del machismo, esto también es un ejemplo que puede parecer muy tonto, pero que también tiene implicaciones que pueden ser de vida o muerte. En este caso, nada más os voy a poner un ejemplo. Hay 10.000, o sea, por ejemplo, selecciones de académicas, pues los algoritmos de detección de académicas y sus publicaciones tienden a rankear y a detectar más artículos escritos por hombres que de mujeres. En editoriales tienden, que ya hay algoritmos también de selección, como que los utilizan para filtrar lo que se puede publicar o lo que no, también rechazan mucho más a mujeres que a hombres, pero creo que uno de los datos quizá más interesante es el algoritmo que diagnostica enfermedades cardiovasculares. Comete persistentemente errores del tipo 2, que son falsos negativos, con las mujeres. Porque el algoritmo también tiene este sesgo androcéntrico en la investigación y en la práctica médica, y esto hace que las mujeres fallezcan por enfermedades cardiovasculares en mayor proporción que los hombres. De hecho, el dato 64.417 mujeres fallecieron por esta causa, que es el 32% del total de defunciones, y 55.000 hombres, que es el 26% en España en 2016. Sin embargo, los hombres son diagnosticados con enfermedades del sistema cardiovascular en mucha mayor medida que las mujeres. Tendríamos un caso también de España, 327.448 casos, o sea, más de 300.000 diagnósticos de enfermedad cardiovascular en hombres, mientras que las mujeres solo 252. Es decir, los hombres son mucho más diagnosticados, las mujeres infradiagnosticadas, por lo tanto, las mujeres mueren mucho más de este tipo de enfermedades y los hombres no. Es decir, que el caso de los sesgos algorítmicos no solo son estos micromachismos que pueden generar pequeñas problemáticas, no, o sea, están generando cuestiones de vida o muerte por estas patologías. Esto es un problema que no es tal cual del algoritmo, o sea, sí tiene que ver con otra problemática que veremos ahora que tiene que ver con la falta de transparencia. Pero se debe sobre todo a la falta de diversidad entre quienes diseñan los algoritmos y a la falta de capacitación sobre este contexto social e histórico de su trabajo. Entonces, es algo donde tenemos que lograr que quienes están trabajando en generar estos algoritmos que van a dominar todo, bueno, luego decidiremos si queremos o no que lo dominen todo, pero si lo van a hacer, por lo menos, quienes los trabajen tienen que ser personas mucho más diversas de lo que están siendo actualmente, que básicamente pues es el hombre heterosexual blanco y que genera todas estas problemáticas donde no reconoce otras problemáticas. Entonces, bueno, como os hablaba antes de la Smart City,
y de cómo las ciudades de una gran parte del mundo cada vez están siendo gestionadas y administradas por procesos algorítmicos privados que conforman sistemas para el ordenamiento tecnopolítico de la sociedad. Es bastante importante saber hasta qué punto llega este impacto de los algoritmos sobre las decisiones. No se sabe mucho, pero ya hay decisiones como las rutas del transporte público, los arrestos que veíamos o las condenas en función de algoritmos de reconocimiento facial, la asignación de escuela, son decisiones que ya están siendo todas automatizadas. Y aunque no sea sencillo conocer cuáles son, por ejemplo, en México es muy difícil saber cuáles ya están siendo automatizadas. Hay un equipo de MacRock y Rutgers Institute for Information Policy and Law han compilado una colección de algoritmos, que luego si queréis os paso también, que son como los algoritmos que se utilizan en comunidades de los Estados Unidos para automatizar las decisiones la toma de decisiones del gobierno. Esto es lo más importante porque podemos pensar en la gravedad de la gobernanza algorítmica en cómo está configurando nuestras prácticas y cuerpos, ¿no? Porque, por ejemplo, si pensamos en nuestra memoria, pues nuestra memoria ahora ya, yo no sé si alguien de vosotros se sabe más de 10 números de teléfono o no sé, yo ya ni me sé los nombres de personas ni los cumpleaños porque ya total te los chiva Facebook o la red social. Y tampoco necesitas memorizar grandes cantidades de información porque igual para eso está Internet, ¿no? Y está increíble que sea así. Yo no soy de las que dice que todos deberíamos estar recitando 200 poemas de memoria y sabiéndonos todos los datos sobre la guerra o quién sabe. O sea, está bien que sea así. El problema es que nuestra gran mente extensa es el Internet. Y el 98% de las personas del mundo acceden a Internet a través de Google. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra memoria pasa a través de un filtro con intereses comerciales privados que va a decidir qué es más importante que recordemos. ¿Qué es importante que recordemos y qué no? ¿Qué directamente va a caer al olvido? ¿Y cuál es la prioridad de nuestra memoria? Y si básicamente lo que no está en Internet no existe y el conocimiento colectivo se construye en Internet, Google está construyendo el conocimiento colectivo ahora mismo. Ese es un problema. Facebook está decidiendo con quiénes nos encontramos y con quiénes no. Las opiniones y publicaciones de quién me muestran y de quién no. Al final, pues generando estas burbujas ideológicas donde solo nos relacionamos con los que piensan como nosotros y nos aparta de los demás. Y Tinder está decidiendo, por ejemplo, que en todas estas bases de datos cruzados, porque sería ridículo pensar que solo Facebook tiene los datos que comparten Facebook, todas y absolutamente todas las empresas con las que he estado compartiendo datos se los venden entre ellas y tienen un perfil enorme. Una de las cosas, por ejemplo, hay un libro de una investigadora que trató de entender cómo funcionaba el algoritmo del deseo, es decir, el algoritmo de Tinder. Y una de las cosas, por ejemplo, uno de los detalles que se me quedó grabado, es que nunca le mostrará a un hombre, una mujer que tenga menos ingresos que él, si dispone de esos datos. Es decir, también hay un montón de sesgos ahí. Pero, digo, es tremendamente grave porque básicamente esos espacios se han convertido en los únicos espacios que transitamos y porque no hay espacios públicos digitales que puedan contrarrestar eso. Pero es que incluso en los espacios que no eran digitales, en los espacios que eran completamente analógicos, que ya eran espacios públicos, se están privatizando y se están consumiendo algoritmos privados. A mí me parece total y absolutamente flagrante que un algoritmo pueda tomar una decisión sobre quién está arrestado y quién no, cuando no solo los ciudadanos a los que se les va a aplicar, sino ni siquiera el gobierno que lo ha contratado sabe cómo funciona ese algoritmo. Es terrible que estemos cediendo decisiones públicas a empresas privadas y a un nivel de impacto social tan grave como ese, como el de quién es arrestado o no, incluso en lugares como Estados Unidos que tienen pena de muerte. O sea, es terrible que estemos dejando esas decisiones a algoritmos privados. Y este es el gran problema, que hay una gran asimetría de la información. Hay un teórico, Keegan, que es un tipo loquísimo, tiene un libro que se llama Lo tecnosiniestro, que habla de que ya hemos alcanzado la singularidad de la intimidad. Ves que todos están con la singularidad y cuando la alcanzaremos. Pues él dice que la singularidad de la intimidad ya se ha alcanzado. Las empresas que gestionan nuestros datos saben más de nosotros, o estas tecnologías, porque ni siquiera son personas que estén mirando,
estos algoritmos automatizados saben más de nosotros de lo que sabemos nosotros mismos. Y lo más importante es que saben más de nosotros de lo que nosotros sabemos de ellos. Ellos tienen absolutamente toda la información de absolutamente todo lo que hacemos, lo que hablamos, lo que vemos, dónde se fijan nuestros dedos en la pantalla táctil, cuánto tiempo pasamos mirando qué, absolutamente todo, lo que compramos, lo que comemos, dónde estamos. Y nosotros ni siquiera sabemos dónde están esos datos, para qué se están usando, a quiénes se están vendiendo, ni cómo funcionan esos algoritmos que los están manejando. Son algoritmos privados que cada vez tienen más poder en la gobernanza que los gobiernos de muchos países. Porque además los propios gobiernos están alimentando eso, contratando estos algoritmos a empresas privadas e incluso externalizando todo el almacenaje de sus datos. Ahora, mis datos del SAT, los tuyos, los de todos los que estáis viendo, están en Amazon. Los tiene Amazon, ni siquiera es una empresa nacional, es una transnacional. Esto no solo expone y vulnera nuestra privacidad, sino que expone y vulnera al propio país. Y estamos alimentando un sistema de gobernanza que cada vez nos resta más poder a los ciudadanos y a los propios gobiernos, para dárselos a estas empresas privadas que además cada vez son menos. Porque si Internet antes era una promesa de descentralización, de democratización, donde todo el mundo podía participar de igual manera, ahora no hay forma de participar en Internet si no es a través de Google, Amazon, Facebook y estas pocas grandes compañías que controlan absolutamente todo, infraestructuralmente y algorítmicamente. Entonces, es muy importante que pensemos en lo que la gobernanza algorítmica supone para la vida de las personas, para sus oportunidades de vida. Especialmente como veíamos los algoritmos que están definiendo todas estas decisiones sobre nuestra identidad, sobre lo que va a suceder, pues ya han demostrado ser sexistas, racistas, clasistas. Entonces, en el momento en los que nuestras identidades algorítmicas nos permiten acceder a determinados derechos o privilegios, están ampliando también las posibilidades de que ya tenían mejores perspectivas de futuro, mientras limitan la realidad de personas que ya están lo suficientemente excluidas, perpetrando y ampliando desigualdades preexistentes con una aura de objetividad y neutralidad que las hace difícilmente cuestionables. Hay un tema que me parece como muy interesante. No sé si seguramente habéis oído hablar del concepto de embodiment. Me acuerdo, Don Knight estuvo aquí en una universidad, no recuerdo cuál era, pero vino a dar una conferencia y él siempre ha hablado pues, de esto, ¿no? De cómo incorporamos las tecnologías a nuestro cuerpo. Pues pone estos ejemplos de cómo modifican nuestra percepción, el telescopio, los ultrasonidos, de cómo podemos percibir más u otras cosas distintas a través de la tecnología. Y hubo un chico que hizo una pregunta que me pareció brillante, porque Don Knight estaba hablando, cuando hablaba de embodiment, estaba hablando de hardware, o sea, de aparatos externos, y hubo un chico que preguntó, bueno, pero ¿qué pasa cuando lo que estamos incorporando a nuestros cuerpos no es hardware, sino software? Cuando las formas y programas que usamos cada día están dando forma a nuestros propios procesos de pensamiento. Yo hay un ejemplo que siempre me gusta poner porque creo que es muy claro, que es cuando de pronto tenemos que entregar una investigación, un artículo, un proyecto, y estamos en los primeros pasos, cuando estás nada más pensando cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a orientar, y de pronto hay un momento que te atoras. Y entonces es de pronto tan sencillo como agarrar una pluma, empezar a escribir por aquí un concepto, por aquí otro, le haces un círculo, lo mueves para acá, flecha para allá, y de pronto una tecnología tan sencilla como una pluma nos permite pensar de una forma completamente distinta que solo con nuestra mente. Imaginemos que esa pluma está sustituida y cambiada y modificada por softwares con los que interactuamos diariamente para trabajar, que también están configurando nuestras formas de pensamiento. Entonces, no solo cada vez más todas las decisiones que se están tomando, privadas y públicas, se están volviendo cada vez más privadas y se están cediendo cada vez más a estos algoritmos, sino que nuestras propias estructuras de pensamiento cada vez están siendo colonizadas más y más por tecnologías que son globales. Y son globales quiere decir que son homogéneas. El mundo está lleno de culturas distintas, de necesidades distintas. Es
cuanto menos extraño que estemos utilizando todos las mismas tecnologías. ¿Necesitamos todos la misma tecnología? Seguramente no, pero hay países donde Facebook e Internet son sinónimos, donde están homogeneizando a la gente, están haciendo que la gente se adapte a esas tecnologías en lugar de generar tecnologías que se adapten a las personas. En este sentido, bueno, yo hay dos conceptos que estoy trabajando en este sentido como formas de resistencia. La primera es el concepto de tecnologías situadas, que parte un poco del concepto de conocimiento situado de Haraway y tiene que ver con la necesidad, la urgencia de revertir esta forma, ¿no? De revertir esto y no tener que adaptarnos a tecnologías globales, sino más bien generar tecnologías locales que permitan que se adapten exactamente a nuestras necesidades, a nuestros contextos y a lo que queremos hacer. Entonces, estas tecnologías situadas, como evidentemente no vamos a estar reinventando la rueda y en cada localidad, en cada contexto, inventando una tecnología desde cero, es importante que sean compartidas. Pero por eso, personalmente, soy una gran defensora de software y hardware abierto, porque precisamente el software y el hardware abierto nos permite adaptar cosas que otros hicieron para que se adapten a nuestras necesidades, compartirlas con otros que pueden modificar otra cosa y adaptarlo a las suyas, y construir de forma global y de forma conjunta, pero para atender a necesidades específicas y particulares. Y el último, y ya con esto me callo y luego ya, si queréis, seguimos debatiendo o hablando de alguno de los temas vistos, es el concepto de gobernanza lúdica. Estoy trabajando ahora en ello. Dentro de poco se publicará un artículo en la Universidad Mayor de Chile, justo con Héctor, que también conocimos en el Congreso de Monterrey, un congreso muy prolífico de unir personas, pero que igual ya podéis ver el preprint o os lo envío después al terminar. Y que básicamente parte de revertir también este proceso de gobernanza algorítmica, utilizando dinámicas de juego para tomar decisiones participativas ciudadanas. ¿Por qué el juego? Porque, bueno, el juego tiene primero una potencia social tremenda. Es como que rompe barreras inmediatamente. Si tú te encuentras con alguien y tienes que dar una conferencia o lo que sea, como que va a haber siempre una barrera que poco a poco se va eliminando hasta que ya conoces a la persona. Pero si te encuentras con alguien y estás jugando una cascarita de fútbol, una partida de Tetris, cualquier juego, inmediatamente esa conexión surge y ya te estás riendo, estás chocando y se genera como esa conexión social. También porque el juego, en concreto el videojuego, es el primer medio algorítmico que existe. Es ya un medio que nos permite jugar con el algoritmo y que nos permite visibilizarlo y que nos permite jugar con sistemas complejos y comprender fácilmente cómo están sucediendo, ponernos en la piel de otras personas y tomar como decisiones también de consenso. Entonces, esta propuesta de gobernanza lúdica tendría que ver con videojuegos que partan de datos abiertos. O sea, bueno, para que no se confunda con la gobernanza algorítmica gamificada en la que estamos, básicamente tendría que tener primero servidores, infraestructuras públicas donde almacenarse para que no se alimente más esta gobernanza algorítmica, para que los datos sean para quienes los generan y que quienes los generamos podamos gestionar nuestros datos para tomar decisiones si así lo queremos o borrarlos o lo que nos dé la gana. Que también los propios videojuegos sean de software abierto para que todas las personas puedan cuestionar cómo está hecho, que sean diseñados también en conjunto ciudadanamente, podamos decidir cómo se modifican para que no haya un sesgo en la interfaz para trabajar en conjunto, que los algoritmos sean públicos y sean auditables para también poder enseguida detectar estos sesgos y modificarlos. Y básicamente tomar decisiones ciudadanas basadas en datos abiertos sobre cuestiones que nos importan, poniéndolos en la práctica, poniéndolos en práctica en un espacio virtual de experimentación hasta que estén perfectamente como nos gustaría que fueran antes de implantarlos en la vida real. Lo cual hay varios investigadores que dicen que no solo no aumentaría tiempos y costos de diseños urbanos o de toma de decisiones urbanas, sino que al contrario los reduciría porque permitirían generar soluciones más óptimas para todo el mundo y que no tener que ir después reformando y rehaciendo decisiones que ya se habían tomado porque resultan no ser tan efectivas. Y con esto
me callo y hablamos de lo que queráis ahora. A ver, voy a quitar la presentación. Y así veis mi cara de cansada. Muchas gracias, doctora Eurídice. Ya está también por aquí la doctora Karen González. Entonces, yo moderaré. Bueno, aquí Karen, si quieres hacer un comentario antes de la moderación. Bueno, primero, muchísimas gracias, Eurídice, por compartir con nosotros lo que estás haciendo. Muy, muy interesante. Pues, bueno, creo que mejor pasemos a las preguntas. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, veo manos o quieren intervenir. Ya saben que aquí está abierto, entonces nada más abren su micrófono y pueden hacer la pregunta. Adelante, por favor, Claudia. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Eurídice, súper interesante. Me gustaría saber tu opinión también en la conexión entre la salida de sistemas educativos, las acreditaciones y los algoritmos detrás de las contrataciones. Sabemos que hoy los departamentos de recursos humanos también van a estar con cargas, con sesgos cognitivos, que muchos de los procesos de selección vienen ya automatizados. ¿Qué nos puedes compartir de esta parte? Pues sucede exactamente lo mismo también, o sea, ya ahora mismo no recuerdo el estudio, pero sí hay estudios que hablan de los algoritmos como de selección de personal que tienen un sesgo muy fuerte, especialmente de género, en este caso, como que muy pocas mujeres entran a través del algoritmo a estas ofertas, cuando en realidad pues muchas más lo solicitan. Entonces, sí, es que es un problema en todos los aspectos de la vida. O sea, en cada uno que menciones está esa problemática. El racismo, el sexismo. Y es cierto que es una problemática que ya está en nuestra sociedad, pero cuando la sistematizas, entonces, o sea, cuando ya la haces sistematizadamente, no puede haber un fallo en ese algoritmo. Cuando son personas, pues te puedes encontrar con gente de recursos humanos, de selección de personal, de selección de cualquier cosa, que sean machistas y que prefieran a un hombre. Pero igual te encuentras con alguien que no. El problema es que cuando el algoritmo ya aprendió esto, el algoritmo siempre va a operar de la misma forma, a no ser que se le den otras instrucciones, ¿no? Entonces, pues ya se hace persistente en el tiempo esta forma de tomar decisiones y genera a la vez pues mayor margen porque se alimenta de los mismos datos de que las mujeres no las contratan. Oye, y por ejemplo, la relación con la información que sale de exámenes estandarizados y de acreditaciones vía MOOC, o sea, toda esta apropiación también de la educación por parte de grandes plataformas que te van a estar finalmente haciendo los badges o los niveles para que seas elegible, digamos, dentro del propio sistema. ¿Hay estudios y cosas así? Pues hay bastantes, o sea, sí hay como gente que ya se está quejando, especialmente dentro de la educación pública y especialmente dentro de la educación con menores. Porque, bueno, pues al final, si tú quieres entrar en una carrera, curso privado y ese curso te está anunciando que va a hacer eso con tu información y tú aceptas, pues ok. El problema es cuando lo está haciendo por default en la educación pública y cuando se está haciendo con menores. Porque, o sea, esos menores no tienen edad de consentimiento. Y no solo se tiene acceso a un montón de información personal como de localización y demás, se tiene acceso, por ejemplo, con Google Classroom, que se está utilizando también mucho en la pandemia, se tiene acceso a todos los correos electrónicos que se están intercambiando entre profesores y familiares, entre niños y profesores, niños y familiares, lo cual quiere decir que esa información, o sea, ya tienen perfiles de datos que pueden incluir no solo sus grados y su nivel de rendimiento académico, sino casos de bullying, pueden incluir, o sea, si has sido bulleado o bulleador, pueden incluir trabajos que haces en la escuela donde en realidad pues se ve que tu papá es alcohólico o cuestiones que después, o sea, estos datos no solo se los queda la empresa, sino que la empresa vende sus datos. Hay una investigación de XNet en España porque empezaron a introducir Google, o sea, la suite de Google en las escuelas gratuitamente, digo entre comillas porque pues ya sabemos con qué lo pagamos, ¿no? Pero empezaron a introducir esto con el beneplácito de las instituciones públicas y, claro, evidentemente los papás tenían que firmar que consentían, ¿no? Entonces empezaron a hacer una campaña en XNet, podéis buscar no firméis la autorización de Google Suite en las escuelas y ellos investigaron
porque según que Google decía que no, que sus datos no iban a ser vendidos a terceros, que no se preocuparan, que no había nada de eso. Investigaron justo en todos estos términos y condiciones que nadie se lee y básicamente lo que descubrieron era que eran los mismos que cualquier cuenta de Google, es decir, que evidentemente pueden venderlos, pueden hacer lo que les dé la gana con ellos. Y esta es información que va a ser total y absolutamente golosa para distintos tipos de empresas. O sea, niños que hoy ya han tomado casi un año, han cursado casi un año a través de estas plataformas privadas, ya tienen un perfil de datos que el día de mañana va a hacer que les contraten o no en un posible puesto de trabajo, que les concedan o no un seguro médico, que les concedan o no una hipoteca para comprar su casa. Esos niños ya tienen su futuro hipotecado por tecnologías que ha utilizado la administración pública, que es todavía más grave porque se supone que el derecho a la educación está garantizado y cuando esa educación estaba, aunque sea muy precaria, aunque en algunos casos haya incluso escuelas sin ventanas o sin electricidad o sin internet, por lo menos te estaban garantizando ese espacio donde la educación tenía lugar. Con esto de pandemia vamos a migrarnos a lo digital, ya no se está garantizando ni las necesidades básicas para eso, los dispositivos con los que tenemos que acceder, las infraestructuras de red, de electricidad y ni siquiera la infraestructura pública para proteger los datos de esos menores. Ni siquiera esos programas de software. Lo que nos hemos dado cuenta es de la carencia total y absoluta que hay de infraestructura pública. O sea, si comparamos el espacio digital al espacio físico, yo puedo salir, bueno, pandemia, ¿no? Pero pongamos que no hay pandemia, yo puedo salir, pongamos en el mundo mágico que vivíamos antes y quizá en algún momento volvamos a vivir, puedo salir y puedo estar en la calle, sentado en una banca con mis amigos. Puedo estar hablando con la gente en la calle, en el museo. Puedo ir a la escuela, puedo ir a la universidad, puedo ir a un montón de espacios públicos donde mis derechos están garantizados y donde voy a construir la ciudadanía. Ahora que estamos construyendo, y además es un término que está tan de moda también, esta ciudadanía digital, es como si estuviéramos construyendo esta ciudadanía digital en el mall, en la plaza comercial. O sea, todas las normas que regulan los espacios digitales son decididas por empresas. Los códigos de conducta, absolutamente todo el espacio es decidido por empresas. ¿Qué es lo que quiere la empresa? Dinero. Le da igual. O sea, todos estos diseños que ahora parece que son como por cuestiones de usabilidad, seguridad o por hacernos más felices, como Facebook cuando pasó de tener su like a su sonrisita, el me gusta me encorazona, lo odio, te amo y te mando un corazoncito. Todas estas reacciones lo que les sirven es para extraer todavía más datos sobre nosotros y nuestras reacciones emocionales. Todo esto de, no, ahora tu celular se desbloquea con la huella dactilar o con el reconocimiento facial. No es por una cuestión de seguridad, es para tener más información de nosotros. Pronto también tu banco va a requerir tu reconocimiento facial o tu huella dactilar. Pronto, absolutamente cualquier acción que quieras hacer que involucre algo digital o físico, como entrar a un establecimiento, va a requerir que des tu información y des tus datos. Bueno, no sé, a mí es que me preocupa mucho. Muchas gracias por tu pregunta, profesora Claudia. Profesor Martín, José Martín, y voy nombrando a los que fueron levantando la mano. Adelante, por favor. Muchas gracias, aunque creo que el profesor Luis Rivera le había levantado primero. No sé si él quiere comentar algo. No, está bien. Creo que a diferencia de la competencia, sí lo pone en el orden que levantamos la mano. Creo que está bien. Muy bien, muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Y no lo sé, pero me siento validado, digamos, por mis conductas de uso de software libre. Entonces, escuchar estas cosas me dan tranquilidad. Tenía dos preguntas y un comentario del cual me gustaría saber su opinión. Más bien, de todos me gustaría saber su opinión, pues, pero del primero, me queda clara su postura, ¿no? De que no es una postura así digamos, de algún modo radical, sino creo que es una postura razonable, ¿no? De pedir o exigir los derechos básicos, ¿no? No. Entonces, quería saber usted qué opinión le merece. No sé si quiera que le haga las preguntas primero y
No, primero una y luego la otra. Vamos a ¿Sí? hacerlo como si estuviéramos conversando Conversando. en un No, espacio la público. primera es muy sencilla, solamente es, ¿qué opinión le merecen, por ejemplo, empresas como, estoy pensando como Khan Academy, ¿no? Que hacen justamente este uso de puntos, de juegos, pero con fines, digamos, voy a decirlo así, como didácticos o pedagógicos. O sea, digamos, ¿qué opinión le merece, por ejemplo, el uso también de herramientas lúdicas, pero que parece que están, parece que intencionalmente están diseñadas más bien para para las personas que pretenden ser autodidactas, ¿no? Recuerdo la última vez que entré a Khan Academy para ver un video sobre una obra de arte, mientras iba viendo el video, ¿no? Ahí me venían diciendo, no, ya llevas 2 minutos de video, ahí te van 15 puntos, ¿no? Ya llevas 3 minutos, tal. Y conforme vas avanzando, ¿no? Te van dando puntos y al final te van dando como tus logros, ¿no? Entonces, no sé, esa es la primera pregunta, ¿no? Como qué opinión le merece, por ejemplo, el uso de este tipo de ludificación, pero con objetivos supuestamente pedagógicos. No, me parece horrible. O sea, me parece que, primero, me parece horrible porque la educación y el juego se llevan trabajando desde Vygotsky, Piaget, o sea, no es algo nuevo, es algo que además estaba muy bien estudiado, muy bien argumentado y que tenía unos principios y valores muy interesantes y de pronto se pone de moda la gamificación y parece que borra todo eso que ya se había estudiado sobre juego y educación y viene de otro lado. De hecho, la gamificación viene de estudios de marketing. O sea, los papás de la gamificación son los programas de viajero frecuentes que te daban puntos para obtener viajes. Esos son los papás de la gamificación. Y vienen de estudios conductistas y vienen del marketing. Entonces, ¿qué pasa con que estemos utilizando estudios del marketing a la educación? Me parece, por ese lado ya me parece horrible. Habría que pensarse muy mucho, pensarse eso. Pero además, como digo, no están utilizando los elementos básicos del juego. Yo defiendo una educación lúdica, pero no defiendo una educación gamificada, porque sí creo que hay una gran diferencia entre ambos. Porque si todo un niño, o sea, los niños y los adultos tenemos una motivación intrínseca por aprender. Otra cosa es que haya cosas que nos interese aprender y otras que no. Pero bueno, no hay que, encontrar cómo motivar a la gente, hay que encontrar dónde está su motivación y ver cómo enganchamos con ella, ¿no? Pero si tú no eres capaz de hacer eso, siento que es un truco barato de mal profesor. Si tú no eres capaz de hacer que las personas con las que estás interactuando se motiven y se interesen en lo que estás diciendo, pues es tan fácil como decir, mira, aprende esto y te doy un paquete de galletas. Y el niño va a decir, ok, quiero el paquete de galletas. Pero ¿dónde está su motivación? Ya no está en el aprender, está en el paquete de galletas. Entonces, ¿qué pasa? El otro día vi una noticia del Mundo Today, que es un periódico español muy divertido de noticias falsas, que ponía como Susanita Pérez, de 6 años, después de su 5ª clase gamificada, les ha dicho a sus padres que no se piensa comer la merienda si no le dan 5 estrellas y 25 puntos, ¿no? Pues algo así es, al final, cuando quitas la galleta, no solo ya te quedas sin la galleta que era tu motivación, sino que además mataste la otra motivación, porque la desplazaste de la motivación por aprender a la motivación por la galleta, por el punto, por el badge. Entonces, ya hay también estudios donde se ha visto que una vez eliminas dentro de una clase, porque hay muchos estudios que hablan de lo bien que funciona la gamificación y de cómo ha subido la participación y la motivación de los alumnos. Pero lo que no hay tanto, pero sí hay, son estudios que dicen qué pasa después cuando has eliminado este sistema gamificado con la motivación y cae en picado. Es como, oye, no, yo no pienso hacer absolutamente nada si no me das mis 3 stickers y me pones un ranking. Sí, y muchas gracias, doctora, me queda más claro. Y otra pregunta, o la otra pregunta es, estaba pensando ahora que nos ponía estos ejemplos de Twitter, yo no los había visto, pero recuerdo hace 10 años cuando Xbox sacó Kinect, que había un problema, ¿no? Porque no detectaba a las personas de color, de piel, digamos, o de raza afroamericana, por decirlo así, ¿no? Porque en Estados Unidos se generó mucho conflicto, ¿no? Y claro, yo recuerdo, a lo mejor estoy recordando mal, pero creo que, claro, Microsoft se puso manos a la obra para tratar de evitar el problema. Y algunas personas decían que no es que fuera racista esencialmente, sino que era más bien como un technological fluke, ¿no? Como que fue un problema tecnológico y no fue propiamente racista.
menciono esto porque yo no sé si hay ejemplos similares. Yo sé que basta con que afecte a una raza para que sea racista, pues, o sea, no tiene por qué afectar a todas las razas, ¿no? O sea, basta con que una quede afectada para considerarlo racista. Pero mi pregunta es si este tipo digamos, de microexperimentos o estudios o críticas también está considerado hacia otras razas, no solamente, digamos, eh, blanco caucásico versus afroamericano, si hay otros tipos de ejemplos. Pues tienen que ver más con el color de la piel. Entonces, en realidad es blanco caucásico versus todo lo demás que no se parezca a blanco caucásico. O sea, porque Sí, entiendo. el problema va más por ahí. Entonces, en general, como que estos estudios, aunque normalmente se centran más en personas de color, o sea, o hablan de las personas de color porque quizás es el caso más extremo, están excluyendo a cualquiera que tenga tonos de piel más oscuros. Entonces, básicamente, pues es por el color de la piel. En este caso, digo, luego, por ejemplo, en casos que no son de detección facial, sí tienen que ver cuestiones incluso que ya no solo son racistas, sino clasistas. O, por ejemplo, en predicción del crimen por barrios, pues tiene que ver más con clase social y con barrios de latinos, de no sé qué, porque de pronto hay una incidencia mayor de criminalidad y entonces eso ya hace que te vayan a arrestar más si vienes de uno de esos barrios, especialmente si vienes de uno de esos barrios y estás en otro. Y también como te arrestan más porque piensan que puede ser potencialmente peligroso y esos sistemas algorítmicos aprenden de los arrestos, entonces no importa que luego seas soltado y declarado que no pasó nada, que también puede pasar que te acusen y te detengan igualmente, pero no importa que luego te liberen porque para el algoritmo ya fuiste arrestado, por lo tanto les sigue reafirmando en su segregación racial. Sí, y por último, doctora, me llamó mucho la atención esta cuestión de, a mí me parece muy claro que los algoritmos no son neutrales, creo que eso es muy, muy claro. Sin embargo, la expresión, no digo que usted la haya dicho, pero creo que más bien en mi imaginario yo la acabo de creer. Decir es que los algoritmos son racistas me suena en principio un poco extraño, ¿no? Porque usualmente predicamos el racismo de personas, no de, digamos, de objetos. Sin embargo, me llamó mucho la atención esta aproximación porque creo que una vez ya habíamos discutido en otra sesión del seminario que a veces hay un cliché en el fondo. Cuando hacemos algunas tecnologías, tenemos el cliché de que las herramientas tecnológicas no son ni morales ni inmorales, ¿no? Tenemos el cliché de que las tecnologías son herramientas y como herramientas, pues no tienen atributos morales. Pero, por ejemplo, cuando nos ponía este tipo de ejemplos, me quedé pensando que si pensamos que los algoritmos son racistas y el racismo es justamente un predicado moral, pues me parece que la conclusión o una conclusión es que los algoritmos no son amorales. Y si no son amorales y son herramientas tecnológicas, luego es falso que las herramientas tecnológicas sean amorales, ¿no? Lo cual me parece que sería como una aportación interesante a este cliché con el que usualmente algunas personas pretenden defender el uso de estas tecnologías, porque me da la impresión de que a veces, usted lo mencionaba al final, ¿no? De que a veces se pretende una objetividad, ¿no? Pero creo que justamente la cualidad de estas herramientas, que es el uso y el manejo de información, me parece que es decir, estas herramientas no son como el martillo, ¿no? O el motor de combustión. Me parece que el usar justamente la información personal creo que les da una característica distintiva y creo que los ejemplos que usted proponía pues no sé, me ayudan a lo mejor a reformular esta posición. No estoy planteando una pregunta, simplemente quería expresar un razonamiento que me surgió justamente de escuchar su presentación y le agradezco mucho por el momento. Muchas gracias. Que bueno, a mí me encanta cuando alguien me hace replantearme cosas que sabía, entonces me gusta también cuando pasa al contrario. Me parece muy, muy hermoso. Sí, además, como que yo eso lo estudié y lo vi sobre todo con videojuegos, que pues es todo otro tema y no quiero salirme mucho, pero cuando hablamos de diseño de tecnologías,
sobre todo cuando hablamos de diseño de tecnologías dirigidas a un target concreto, no solo estás diseñando esa tecnología, estás diseñando el propio target al que te refieres. Y lo pienso sobre todo con videojuegos porque está el ejemplo muy claro. Cuando dices, bueno, vamos a hacer videojuegos para chicas, porque de pronto ya nos quedó claro que todos los otros videojuegos no eran para ellas, y entonces vamos a hacer videojuegos para chicas, y lo primero que hacen es la consola rosa, y lo siguiente que hacen son los videojuegos de pintarse las uñas, teñirse el pelo, hacer vestidos, cuidar perritos, donde evidentemente no vas a encontrar ninguno de ser ingeniero ni nada de eso, ¿no? O ingeniera. Entonces, al diseñar el propio producto ya estás diseñando a sus usuarios, porque las personas que crezcan jugando eso van a aprender lo que pueden y lo que no pueden ser. Entonces, creo que en el diseño de producto también está el diseño de las personas que vamos a construir con ese producto. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Profesor Rivera, y si sigue bien la lista, sigue Tatiana, está Carlos, Leslie, por supuesto, María, y si me equivoco, por favor, me dicen. Profesor Rivera, adelante. Sí, perdón, esto... Ok, no, esto no. Bueno, no, muchas gracias por la presentación, es muy interesante. Mi luz es muy mala, entonces... Ah, no, mucho mejor que la mía. Yo estoy aquí en la oscuridad más absoluta. Bueno, esto... espero que eso sea metafórico. No, yo tengo una... La verdad es muy sugerente, es muy sugerente su presentación. Tengo 2 o 3 observaciones. No estoy muy seguro de exactamente... Bueno, la primera, la más es esta. No estoy exactamente seguro de cuál sea de qué tengan que sacar en limpio de toda su presentación. Claramente usted no es ludita, usted cree que hay que usar tecnología y esas cosas. Y sin embargo, encuentro cierta dificultad a la hora que usted trata de balancear. Claramente usted interesa la justicia, quiere que sean las cosas lo más equitativas posibles. No solo en términos de justicia conmutativa, de que haya un contrato y que el contrato se cumpla, porque claramente hay contratos abusivos, eso habría que eliminarlos, cosas así. Pero encuentro un poco curioso y quisiera saber, bueno, primero esto, ¿no? ¿Cuál es exactamente porque no conozco su trabajo, disculpen. Entonces yo quisiera saber, a la hora que vaya a empezar a buscar cosas suyas, un poquito qué puedo esperar, ¿no? Como cuál es y encuentro, suponiendo que entienda así de 2 o 3 cosas que dijo en su presentación, puso en su presentación, entiendo un poco raro, una especie de conflicto, encuentro, pero no sé si es solamente mi percepción, en que claramente usted se opone a que todas estas cosas sean privatizadas, en el sentido de que sean propiedad de compañías, esto es empresas comerciales, esto es que de todas estas cosas se haga dinero. No es que tenga nada malo hacer dinero, supongo, pero sí un poco el abuso, que es lo que me parece que está, la provocación que está aquí detrás, ¿no? Entonces yo recuerdo a Stallman, que es el creador de free software, él no dice que es free en el sentido de gratuito, que es free en el sentido que es libre. Y por tanto, si tú quieres cobrar por tu consultoría para desarrollar el software libre, está muy bien, haz tu dinerito, eso no tiene ningún problema, ¿no? El problema es el abuso, la opacidad, ¿no? Si fuera transparente, quizá no habría tanto problema. Hasta ahí creo que voy bien, ¿no? No voy tan Sí, va bien. Ok, no, es que yo tengo dos problemas con eso. Creo que al menos 2, a lo mejor tengo más. Uno es que típicamente se atribuye a los gobiernos el ser entidades públicas. Y yo percibo pues, que también los gobiernos pueden ser muy abusivos. Porque los gobiernos no tenemos porque el contrato social no es, tampoco si no es, nunca es claramente simétrico. El gobierno siempre tiene una cierta posición de ventaja. Y entonces, pasarlo de ser de entidades que quieren hacer dinero hacer dinero de mí mismo, hacerme dinero, o sea, que explotarme, a otras entidades que supuestamente neutrales o públicas, lo que quieren es controlarme. Yo no veo mucha diferencia. Yo no sé si tiene usted un problema o si tiene usted alguna forma de hacer una distinción de qué llamar exactamente público
si no es gubernamental, ¿no? Pues quisiera ver, esa sería como mi primera inquietud de todo esto, ¿no? Si gubernamental es un en público y si también habría que, pues, someterse al gobierno, ¿no? Efectivamente, no soy ludita, amo la tecnología, nada más elijo qué tecnologías quiero y cuáles no. Y sí soy de pronto radical a decidir, por ejemplo, que el celular es una tecnología muy invasiva y que no la quiero, pero pues luego me paso conectada igual pues muchas horas de mi vida, pero también decido cuándo no, ¿no? Y efectivamente no tengo problema en que haya empresas que quieran hacer dinero. Siento que hay cosas que son tremendamente importantes y que no deberían dejarse en manos de un interés comercial, como por ejemplo se entiende en muchos gobiernos, la salud, o sea, debe haber una salud pública, educación, debe haber una educación pública. Siento que cada vez más también nos estamos dando cuenta de la importancia y la necesidad de Internet para que esos otros derechos también se garanticen. Entonces, sí, en este sentido sería radical y defendería un Internet público, es decir, que como procomún. Vale, ahora voy. Como procomún, no tanto como del Estado, sino como el aire, que no es de nadie ni puede ser de nadie. Y en este sentido es interesante porque cuando empecé a meterme más de lleno en estos temas, me surgió como la misma pregunta y no supe bien cómo contestarla. Entonces me gusta que me acabo de dar cuenta de que ahora sí sé, entonces me doy cuenta que he aprendido y también es bonito. Por favor. Y cuando pienso en sistemas públicos, evidentemente, normalmente lo que entendemos es el sistema de Silicon Valley, que es como todo privado de extractivismo de datos, y el sistema chino con este Internet soberano, pero totalmente controlado por el gobierno, que está del otro lado, ¿no? Y evidentemente ninguno de los dos me gustan, pero pienso en otros ejemplos que sí que existen ya o empiezan a existir. Quizá mi ejemplo esté más en Barcelona, Madrid, que son dos lugares que han implementado un software abierto, totalmente auditable, revisable, o sea, la propia ciudadanía puede opinar sobre el software y pedir que se cambien cosas y se puede involucrar en el propio desarrollo del software y que se utiliza para toma de decisiones ciudadanas. Es decir, como serían aquí los presupuestos participativos, nada más que no tiene tantas trabas como burocráticas. O sea, básicamente tú entras ahí, te inscribes, propones qué es lo que quieres que se haga, más gente te apoya y al final pues se toman esas decisiones. No solo se utiliza para cuestiones presupuestales, sino para otras muchas tomas de decisiones, de forma que lo que haces es generar una descentralidad donde el gobierno dota de los espacios o digamos, como de la infraestructura digital y el poder de manejo y de qué se va a hacer con ella es de la ciudadanía. Un ejemplo que parece que ahora trae la promesa que traía el Internet antes es el blockchain, tecnologías como encriptadas, anónimas y descentralizadas, donde no hay una institución que tenga la información de todos, sino que más bien entre todos estamos generando como esa red. Para mí también, o sea, siento siempre que siempre tenemos que estar anticipando la crítica para un futuro que aún no ha llegado. Entonces, toda esta promesa y super hype con el blockchain también me hace decir, espérate, vamos a pensarlo bien. Porque también está, por ejemplo, Facebook por sacar Libra, su criptomoneda, y pues ahí no sé bien, o sea, igual se da lo que pasó con el propio Internet. Esta descentralización que promete la tecnología blockchain se da en una recentralización otra vez en pocas manos. Pero en general, cuando hablo como de un Internet público, no hablo de un control estatal, sí hablo de una infraestructura estatal, pero que no recoja datos de sus ciudadanos o que esos datos sean como los portales de datos abiertos, anonimizados, que puedan estar al alcance de cualquiera y que cualquiera pueda utilizarlos para hacer sus predicciones o su toma de decisiones. Y pienso más en sistemas descentralizados, donde nada más se dé las herramientas a la ciudadanía para una descentralización cada vez más del gobierno y la toma de decisiones, no entre empresas privadas, pero sí entre particulares, entre toda la ciudadanía que quiera implicarse en esa toma de decisiones. Ok, vale. Sí, entonces, un par de observaciones adicionales. Ya con eso termino. Ya termino. Una es, y efectivamente, yo público me imaginaba alguna cosa así, como descentralizado o... Yo no sé si se puede hacer completamente anónimo, porque todo esto hay que llevar registros, o podemos pedir que se autodestruyan y cosas así. No creo que sea tan difícil. Pero sí, me imaginaba que eso, que no era gubernamental, ¿no?
pero sigo teniendo conflicto, pero eso lo podemos discutir en otra ocasión. ¿En qué consiste en esta provisión de servicios básicos gubernamentales? Yo sí sigo pensando que es muy fácil que el gobierno abuse, que los gobiernos abusen de su posición otra vez, de asimetría, ¿no? Que es un poco lo que a usted le preocupa, ¿no? Si lo entiendo. No, y creo que es importante. No es superfluo. No, lo otra es que tiene que ver un poco con lo mismo. Es de dónde va a salir el dinero para todas estas cosas. Es decir, el aire, pues basta con poner árboles. A eso te tengo la mejor respuesta. ¿De dónde va a salir? En buena medida, todas estas cosas están movidas por el dinero. Actualmente. Por el fondo, el capital. Perdón, nada más, mi punto. Es igual, por eso a lo mejor el gobierno tiene que invertir en esas cosas. Un modelo keynesiano, o así, que el gobierno pone las bases y luego el resto es porque seguimos funcionando en este esquema que es de alguna forma el mercado. No sé si libre o restringido, pero entonces quisiera su opinión sobre eso. Bueno, justo ahora también durante la pandemia y mucho antes ya se estaba dando toda una privatización de infraestructura pública. Como digo, en México, por ejemplo, todos los datos del SAT y de un montón de entidades públicas más están en Amazon. Eso es pagar un dinero. No es que Amazon te regale los servicios. Ahora mismo estoy en un proyecto junto con otros 3 amigos porque nos dimos cuenta de que estaba dándose esta privatización encubierta donde no hay datos, no hay información. Entonces, el proyecto lo estamos haciendo en España, pero se podría replicar de alguna forma aquí. Me gustaría, de hecho, cuando terminemos allí, hacer algo similar aquí. Que lo que estamos haciendo es scrapear el BOE, el Boletín Oficial del Estado, que es donde aparecen las licitaciones y contratos con empresas tecnológicas privadas para rastrear cuántos contratos hay, o sea, cuánta infraestructura pública está subcontratada a grandes empresas privadas de telecomunicaciones. Hasta ahora llevamos scrapeados los 10 últimos años. Solo de 2020, hay casi 1.000 millones de euros, solo en España, destinados a pagar grandes corporaciones por almacenar nuestra información que a ellos les está generando ganancias y cuestiones similares. Es decir, con 1.000 millones de euros se puede hacer una estructura pública que garantice la privacidad de sus ciudadanos, que no robe datos, que no se utilice para la gobernanza algorítmica, pero vamos, de sobrísimo. ¿Se puede hacer todo esto? Claro que se puede. O sea, el dinero sale de ahí, el dinero está saliendo de ahí. El dinero se está yendo a grandes corporaciones que además hacen dinero con otras formas, que son eso toda nuestra información. ¿Cuántas universidades públicas no están pagando Zoom? Cuando en realidad hay universidades que tienen dentro de sus plantillas técnicos, o sea, hacer un sistema de videollamadas no es tan complicado. Tienen técnicos que podrían hacer un sistema de videollamadas, estructuras públicas que no dependan del extractivismo de datos. Claro que sí, o sea, con todo el dinero que se está gastando simplemente en estas macrocorporaciones, lo mueves de aquí a allí y tienes una infraestructura local que además fomentas el empleo local, fomentas el pago de impuestos en tu país y relanzas la economía. O sea, es que es por todos lados. En vez de pagar impuestos, empresas que ni siquiera pagan impuestos en tu país porque tienen grandes deducciones o porque hacen ingeniería fiscal, que ni siquiera generan puestos de trabajo en tu país en muchos casos. O sea, no tiene caso, el dinero sale de ahí, puede salir de ahí. Sí, pero otra vez lo diferimos al gobierno, ¿no? Ajá. Sí, o sea, pensemos en el espacio físico. Tú tienes calles, las calles son públicas y las gestiona el gobierno. En el espacio digital no hay calles, solo hay grandes superficies, ni siquiera hay pasillos para llegar de uno al otro. O sea, necesitamos algún lugar que por lo menos no esté formando parte de esa gran infraestructura. Y ya hay espacios que lo hacen y no significa el control del gobierno, porque también se pueden hacer con formas y de maneras que no suponga este control del gobierno. Como digo, si pensamos en el caso de Decidim en Barcelona, es una estructura financiada con dinero público que se utiliza para tomar decisiones públicas, pero que no es centralizada gubernamental ni el gobierno está teniendo toda tu información. O sea, sí hay casos de eso, sí se puede. Otra cosa es que necesitamos ponernos a ello, pensarlo y trabajarlo mucho. Ok, muy bien, Gracias. muchas gracias. Gracias, profesor. Tatiana, luego la profesora Leslie y Carlos.
Hola, muchas gracias. A mí también me pareció muy interesante la presentación y las propuestas. Nunca había escuchado nada parecido a lo de la gobernanza lúdica y está genial. Pero bueno, tengo dos dudas. La primera es sobre los sesgos en los algoritmos. Y es que, bueno, de hecho lo habíamos visto en una sesión del seminario de hace un año, creo, que hay propuestas desde, o sea, bueno, de hecho la que presentamos era tal cual de IBM, para mitigar los sesgos algorítmicos en el aprendizaje de máquina, ¿no? Entonces, tienen como que todo este kit de herramientas para balancear las clases, que, bueno, solamente funcionan que ese es uno de los problemas, ¿no? En clases binarias, ¿no? Como si en la raza definieran negro, blanco y luego género y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, el punto es que existen como estas, pues estos, no sé cómo llamarlos, pero tweaks para ajustar los algoritmos para mitigar el sesgo, ¿no? Y que probablemente, bueno, potencialmente podrían, como que balancear los datos de entrenamiento de una mejor manera que si no se tuvieran estas herramientas, ¿no? Los algoritmos en general. Entonces quisiera saber si con eso crees que se pudiera como solucionar parte del problema, o si de plano el hecho de que sean como privados y que tengan estos intereses y demás ya no lo ya es un problema, pues, bueno, en el caso de los algoritmos de toma de decisiones, claramente. Y luego mi segunda pregunta es sobre la propuesta de la gobernanza lúdica. ¿Cómo funcionaría sin sistema de recompensas? O si sí tendría un sistema de recompensas, porque entendí como que no iba tanto por ahí, pero ¿cómo involucrarías a la gente? Porque necesitas que mucha gente se involucre, me imagino, ¿no? Para que puedas tener como los resultados que esperas. Pero, y justo los sistemas de recompensas que tienen sus problemas, pues parece que han funcionado. Entonces, no sé cómo sugieren hacer como ese engagement. Vale, sobre la primera, si se eliminaran los sesgos, estaría de acuerdo con la gobernanza algorítmica, con matices. Creo que si los algoritmos fueran simples, claros y auditables, o sea, públicos, que no estén protegidos por una ley de propiedad intelectual, entonces podría ser. O sea, que se atienda a cuando se decide o se encuentran problemáticas con la forma de ese algoritmo. En general, pues hay un problema en la vigilancia, ¿no? Ya de base. Pero bueno, podría estar más de acuerdo si por lo menos fueran auditables y pudieran ser abiertos, porque creo que uno de los principales problemas es que son cajas negras, ¿no? Entonces es muy difícil saber su funcionamiento. Y la segunda, sí, evidentemente estoy pensando en una gobernanza lúdica que no implemente sistemas de recompensas ni puntos. Seguramente todos os habéis pasado horas jugando a algún juego que no los implementa. O sea, eso no quiere decir que no sea igual de divertido. Pienso, por ejemplo, en algo que creo que por lo menos cuando yo lo jugaba no tenía puntos ni esos sistemas de recompensa ni nada, que era Minecraft. Y los niños estuvieron jugando horas y horas, sobre todo en creativo o como mundo abierto, a crear cosas, aunque no te dieran como ningún logro ni ningún punto ni nada, porque es divertido. Entonces, piensa que quizá hay un jueguito que me gusta mucho que se llama Minimetro, donde nada más te pones a hacer como viendo de dónde viene la gente y a dónde va y como conectándolo. Entonces, pienso simplemente en cuán más divertido sería si con los datos que estoy jugando son los datos de mi colonia y estoy decidiendo dónde va a ir la siguiente parada del Metrobús en función de por dónde se baja más gente, y de pronto alguien dice, no, porque es que yo vivo acá y me queda muy lejos si la pones ahí. Y entonces, pues, decidir también en conjunto esas cosas, ¿no? ¿Cómo sería, si ya crear y explorar en un mundo abierto es divertido, imaginemos si toda la información con la que estoy trabajando es la mía y la de mis vecinos, y lo que voy a estar haciendo va a repercutir en cómo se va a gestionar mi entorno, ¿no? Entonces, yo creo que no hace falta más recompensa que esa, que ver que pusieron una banca donde querías, o 2 metros más allá porque otro quería un poco más al lado, y al final sea un negocio, ¿no? Creo que no hace falta dar puntos ni recompensas para que sea emocionante. Gracias, Tatiana. Profesora Leslie, por favor. Bueno, hola. Eurídice, me encantó, te agradezco mucho. Yo estoy en el tema de los derechos humanos, así que escucharte me hizo llevarlo para allá, me angustió muchísimo, y entonces mis dudas van por ahí y están un poco cercanas a lo que acaba de decir Tatiana de los sesgos.
Había leído un artículo, la verdad ese fue mi primer contacto y no tiene mucho, tendrá unos como 5 meses, de esto de los sesgos con el tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahorita que mencionaras cómo es importante meter el tema de la decolonialidad, el tema del género, esto de que justamente se están haciendo estos algoritmos sin cuestionarnos como esos sesgos que están ahí presentes y pues obviamente eso nos lleva a esta circunstancia que incluso comentaba José Martí, de que llegaban a cuestiones como morales, ¿no? Pero pues tiene que ver con nosotros y nosotras que no nos estamos cuestionando esos sesgos. Entonces, tengo 2 preguntas. La primera es que me pareció magnífico tu concepto de tecnología situada de Donna Haraway. Bueno, aterrizando como la noción de Donna Haraway, me gusta muchísimo y la pregunta es, ¿dónde te podemos leer eso? O sea, ¿dónde podemos como meternos a leerlo? Porque me parece una gran propuesta. Y a la vez, justo me gustaría como leerla más para ver cómo podemos como trabajar para aterrizarla. Y la otra es, si hay propuestas que se hayan hecho o que tal vez estén trabajando como para eliminar estos sesgos, pero que sean interseccionales, porque justamente el problema es que no somos seres binarios, ¿no? Somos seres que estamos atravesados como por muchísimas intersecciones a la vez y todo eso influye en que accedamos o no accedamos a servicios y peor a derechos. Entonces, pues a mí me parece como muy preocupante que si estamos viendo sesgos binarios, imaginemos en una persona que está atravesada justamente por múltiples discriminaciones en las que eso la aleja muchísimo de realmente vivir ese derecho. Entonces, pues creo que ahí todavía se pone más complejo el reto de la tecnología y de cómo vamos a poder garantizar eso. Y quisiera saber si hay ahorita algo, propuestas, o si más bien es como una agenda pendiente que nos toque como desde los activismos ponernos como a exigir. No sé, me causó mucha angustia. Me gustó muchísimo, pero me causó mucha angustia. Interseccionales no he visto. He visto un proyecto muy interesante de Digital Femmes que justo trabajan desde la perspectiva de género y una de las cosas que están haciendo es crear datasets con perspectiva de género, porque en muchos casos el problema no es el algoritmo, en muchos casos sí, pero en otros problemas no es el algoritmo, sino más bien los datasets con los que se nutre. Entonces, pues traen este proyecto de generar datasets con perspectiva de género para que pues, los algoritmos que aprendan con esos datasets pues ya no traigan, pues, o por lo menos se reduzca bastante pues todo ese sesgo. Pero así interseccionales yo creo que es una cuestión bastante pendiente, o igual quizá a nivel internacional, pero en el ámbito hispanohablante yo no conozco. No sé si alguien de los que están acá sí conocen, pero yo no conozco. Pero bueno, si nos enteramos nos lo pasamos los unos a los otros y lo conocemos. Y sobre el concepto de tecnología situada, sí tengo un artículo que todavía no se publica, que tiene que ver con una conferencia que di justo en Decidim Fest, que es como la misma gente del software que os decía, organiza un festival también. Bueno, tienen Metadecidim, donde pues la gente se junta a hablar de tecnologías y de ahí luego salen modificaciones para el software y cosas así. Entonces, lo que sí puedo hacer es enviároslo. Supongo que no les importará que lo compartan antes de que se publiquen, nada más pues no lo compartan por ahí o no lo publiquen hasta que no esté bien en abierto, pero pues se lo mando y así lo tienen. Es un articulito chiquito, como 6 páginas o algo así, chiquito, 4. Gracias, Leslie. Carlos. Sí, Carlos. Sí, muchas gracias. Doctora Eurídice, igual, muchas gracias por su plática. Me dejó con mucha ansiedad porque sí, no había pensado en varias cosas que usted dijo y que nos afectan. Y a mí me interesa preguntarle bueno, y también, o sea, que podrían pensar todos, sobre usted, o sea, me encantó esto de la gobernanza lúdica, o sea, como una forma de cohesión digital, bueno, social digital, ¿no? De comunicarse, de entender al otro. Pero mi pregunta es un poco del origen, o sea, porque parece ser que todos los sesgos que tenemos en los algoritmos vienen de la sociedad, ¿no? O sea, de las estructuras sociales en las que participamos, en las que vivimos. Entonces, mi pregunta sería como, ¿qué sería primero? ¿O sería simultáneo? Si primero entrar como en una cohesión más social, porque parece ser que también el consumismo que tenemos actualmente, pues es producto de la falta de cohesión social, ¿no? O sea, de que no participamos pues, en espacios públicos y todo. Entonces,
más que nada eso, o sea, primero sería social o en las mismas redes sociales o en la misma internet, o sea, ¿qué sería primero la cohesión, en términos de cohesión social? Pues es que no hay tecnología que no sea política, entonces siento que si cambiamos, o sea, si generamos como también estos nuevos espacios, estas nuevas formas, también podemos modificar desde ahí. O sea, evidentemente hay que trabajar por todos los lados a la vez y de todas las formas posibles, pero pues más bien de todas las que estén a nuestro alcance. Yo creo que sí sería muy interesante. Como digo, bueno, os voy a mandar el artículo en el que hablo de la gobernanza lúdica también, o a ver si me acuerdo. Si se me olvida alguno, pues me lo reclaman y ya. Ay, se me perdió el hilo. Perdón, es que he tenido un día muy largo. Entonces, ¿a dónde iba? Sí, que les voy a mandar ese artículo. Nosotros desde Arts Games ya hicimos como algunos proyectos piloto que de alguna forma nos llevan un poco ahí. Tenemos un proyecto que se llama Craftea, que es con niños y niñas, donde tomamos decisiones urbanas como de configuración del espacio urbano público a través, o sea, las construimos y las trabajamos a través de Minecraft o su versión libre Minetest. Y luego tenemos otro que fue justo con las bases de datos abiertas del Ayuntamiento de Barcelona, porque el problema era que tienen las bases de datos abiertas y no las consultaba nadie. Y pues no las consultaba nadie porque cuando entras ahí pues te encuentras un Excel donde en realidad pues aunque esté abierto no quiere decir que esté accesible, o sea, igual no entiendes lo que pasa, ¿no? Entonces hicimos este proyecto que sería quizá como el previo a construir este proceso de gobernanza lúdica, donde generamos una API para poder introducir dentro de los principales motores de juego los datos abiertos para poder generar juegos que ya trabajan con datos abiertos a tiempo real, ¿no? Y ahí convocamos a la ciudadanía, convocamos a grupos de activistas, la plataforma de afectados por la hipoteca, como grupos ciudadanos diferentes que decidieron con qué datasets iban a trabajar, porque pues básicamente solo iba a ser un laboratorio, no nos daba tiempo a trabajar todas las líneas y tampoco de forma transversal, que sería lo ideal. Pero se decidió trabajar con los datos de vivienda y de turismo, que en el caso de Barcelona pues son dos problemáticas bastante acuciantes y relacionadas entre sí. Y fue la misma ciudadanía quienes estuvieron generando sus propios videojuegos con datos abiertos, porque la idea es esa, ¿no? O sea, y esta es una primera prueba que se podría hacer como a gran escala, empezando a meter pues como distintos tipos de datos para que se considere que si cambias algo de aquí, quizá en otro área también estás desmadrando algo, ¿no? Que sería el objetivo final. Y hay ya algunos experimentos que incluyen juego como físico en la ciudad con juego digital o videojuego, que podéis ver en la página Game for Cities, donde ya se han trabajado también distintos temas como movilidad o economía circular o cosas así en ciudades como Sydney o Boston, creo que había. Y también había lugares como de pronto que no te esperarías y ya han puesto como en práctica algo así, no algo como lo que estaría genial que existiera, pero ya hay como pequeños experimentos que han dado muy buenos resultados y que creo que podrían funcionar muy bien. Luego, cuando os pase la info ahí también podéis checar bien todo. Muchas gracias. Buenísimo. Pues si no veo ahorita más manos levantadas, nos acercamos al final. También un día bastante pesado para Eurídice, que me platicaba desde el principio que ha estado todo el día dando charlas y discutiendo. ¿Tendrá alguien un comentario final? Y si no, pasamos la voz a nuestra conductora y directora Karen González también para que vaya dando el cierre. Bueno, a ver, Pedro. Hola, muchas gracias por la plática, me gustó mucho y me interesó mucho. Entonces, tengo dos preguntas un poquito más prácticas, que es sobre todos estos temas, ¿en dónde recomiendas para mantenerse informado sobre esas cosas? Y sé que nos habían dicho que tú querías usar otra plataforma de videoconferencia, entonces quería saber cuál era. Jitsi. ¿Jitsi? Jitsi es genial, es software libre, es súper fácil de usar, no necesitas instalar nada, la puedes usar en navegador y la puedes usar en sus servidores sin que te roben tus datos, pero además puedes ponerla en tu propio servidor y hacer tu propia plataforma con su tecnología y es total y absolutamente gratis y tiene personas ilimitadas y sobre todo he dicho ya que no te roba datos,
eso. La otra, ¿dónde informarnos de estas cosas? Pues, bueno, yo siempre estoy compartiendo todo lo que me voy encontrando, pero luego si queréis os paso, creo que está Syllabus, que es como bueno, depende si es en inglés o en castellano. La verdad que en castellano no hay tantas cosas, como que se mueve más en el ámbito angloparlante, pero luego os mando a algunos lugares donde informarse de todas estas cosas y debates así, muy interesantes. Gracias. Ahí fue negligencia y pereza de mi parte porque luego me cuesta tanto trabajo o nos cuesta gestionar una nueva plataforma y yo me pongo nervioso, pero Ay, te lo hubiera gestionado yo. Fue de mi parte. Es la cosa más fácil del mundo. De hecho, es tan fácil que en la presentación que tuve del libro esta mañana me decían las chicas que no eran tan tecnológicas, como que no sabían bien cómo hacer el streaming. Le digo, ponte un Jitsi, lo enlazas directo a YouTube, es la cosa más fácil del mundo. Y me dijeron, ¡oh, es facilísimo! Porque estaban viendo con Meet y Meet se les hacía súper complicado y no lo conseguían. Y me dieron las gracias por salvarle la vida porque era más fácil. ¿Qué? Qué vergüenza. O sea, yo no sabía que era por tu pereza. Si lo llego a saber... Claro, por el convenio de la Universidad Panamericana con Google, por supuesto, pero... bueno, creo que José Martín, ¿querías comentar algo más? Sí, muchas gracias. Solo muy rápido, porque, digamos, sí, hemos hablado sobre cuestiones de inteligencia artificial, pero por los nexos que hay con otras acciones humanas, voy a decirlo así, me surgió ahorita y que tiene que ver con derechos y todo eso. Me gustaría saber, doctora, ¿qué opinión le merece, por ejemplo, toda la cuestión que tiene que ver con la publicación de artículos científicos, hablando hace un momento, ¿no?, de que usted ahorita tenía su preprint, pero que que todavía no lo compartiéramos y todo eso. ¿Qué opinión le merece todo lo que hay sobre el Open Access y todo este tipo de editoriales, ¿no?, versus las grandes casotas editoriales como Springer y Elsevier, ¿no?, por poner un ejemplo, ¿no? Nada más me gustaría saber qué opina de eso. Le agradezco. Muchas gracias. Pues opino cultura libre. Básicamente creo que el 98% de las cosas que he escrito, y estoy haciendo el cálculo rápido, igual me equivoco en un 1%, de un 1 al 5%, están públicas. O sea, luego si quieren les mando el enlace donde están todas mis publicaciones. Y creo que especialmente en las investigaciones que están siendo financiadas con dinero público, universidades públicas, me parece flagrante que después de ahí salgan patentes, artículos privados. O sea, eso debería ser público, debería ser de acceso abierto para cualquier persona porque es un conocimiento que se ha pagado con el dinero de todos y no me parece justo que haya quien lo tenga que volver a pagar por acceder a ello. Muchas gracias. Profesora Karen. Sí, no, pues muchas gracias, Eurídice. Yo nada más una última pregunta. Hay como mucha tensión porque o se nos presentan los escenarios muy apocalípticos, así de todo es horrible y es un desastre y estamos camino a un totalitarismo espantoso, ¿no? O así como, bueno, esta parte como de, no, pues está bien, nos resuelve muchos problemas, nos ayuda mucho y todo esto, ¿no? Pero ¿qué tanto es como lo que de veras todavía podemos hacer? ¿Y cómo crees que deberíamos, pues ahora sí que todos, movernos a hacer algo, ¿no? Si crees que el panorama de veras es como muy pesimista o si sí como que tenemos oportunidad de hacer cosas, ¿no? De detener así el... Hay una autora que me gusta mucho, es como mi autora favorita de estos últimos años, que se llama Marina Garcés. Y ella habla de una cosa que se me hace muy interesante como justo para esta pregunta que me acabas de comentar. Ella habla de que el modernismo nos vendía futuro, ¿no?, como progreso todo adelante. El posmodernismo nos vendía presente, como de, el futuro es una trampa, el presente constantemente reconstruido, bla, bla, bla. Y ahora estamos en una época, según ella, que es la época de un sentimiento póstumo, donde ya no hay futuro, donde es como una especie de cuenta atrás hacia la destrucción inminente, donde la pregunta es el hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a tener trabajo? ¿Hasta cuándo van a durar los recursos naturales? ¿Hasta cuándo voy a estar sin pillarme el COVID y morirme? ¿Hasta cuándo, no? Y justo como que
habla de que eso está muy acompañado también por un montón de discursos apocalípticos o posapocalípticos en la televisión, en los medios, y por una situación de emergencia. Y es curioso porque ella hablaba de esto bastante antes de la pandemia, pero hablaba de esta forma de vivir en un estado de emergencia permanente. Entonces, cuando sentimos que estamos en un estado de emergencia permanente, que ya estábamos antes de la pandemia, pero con la pandemia se ha amplificado todavía esa sensación, no tenemos tiempo de pensar cambios estructurales, ¿no? Me gusta poner el ejemplo de, pues estás con tu hijo en la casa y tu hijo se ha cortado el dedo. ¿Qué es lo que haces? Pues evidentemente sales corriendo, lo tapas, vas corriendo al hospital a que se lo cosan. En ese momento, evidentemente, no te planteas, no te paras a pensar dónde tienes los cuchillos, cuál es la estructura de tu casa o la atención que le estás prestando a tu hijo, o cuestiones más sistémicas de por qué tu hijo se ha cortado el dedo, porque es una emergencia. Lo que sucede con estos discursos apocalípticos de la dictadura del capital ya llegó, ya todos nuestros datos están ahí, no hay nada que hacer, es que anula los pensamientos los procesos de pensamiento largos, las posibilidades de replantear sistemas, y nos anulan la posibilidad de crítica, porque cuando estás pensando simplemente en tu supervivencia, desatas instintos, no te cuestionas nada y solo tratas de tirar hacia adelante, ¿no? Y también se fomenta mucho la respuesta emocional que estamos viendo ahora frente a una respuesta racional. Entonces, creo que aunque fuera de verdad el fin del mundo, que es algo que no podemos saber, pero aunque fuera de verdad el fin del mundo, pensar que es el fin del mundo no nos va a llevar más que al fin del mundo. Entonces, necesitamos pensar que no es el fin del mundo y pensar que algo se puede hacer, porque solo pensando que algo se puede hacer vamos a ser capaces de que todo se plantee de otra manera. Entonces, yo ahora, por ejemplo, estoy muy feliz porque justo con la pandemia que surgió Zoom, que yo no había oído hablar de Zoom en mi vida, que empecé a investigar y ver como todos los problemas que tenía de vulnerabilidades que luego han ido resolviendo, todos los problemas de venta de datos, que eso sigue igual, y todas las problemáticas. Fue la primera vez que me planté con respecto a un uso de un software que podía condicionar mis posibilidades laborales. Porque sí, o sea, Windows no lo uso desde 2010 y ese ya estaba vetado en mi vida, pero a partir de eso, pues todo lo demás sí estaba usando más o menos, ¿no? Y de pronto dije, no, o sea, no voy a usar Zoom. Y de pronto me hablaban para una conferencia y te vamos a pagar no sé cuánto y es por Zoom. Y yo decía, no, lo siento. Y salvo en una ocasión con Enrique, que además no era pagada, salvo en esa ocasión, y creo que hubo otra más, que no lo podían cambiar también porque era con muy poco tiempo. He estado toda la pandemia hasta el día de hoy dando un montón de conferencias con espacios que antes usaban Zoom, que por mi negación usaron Jitsi, que cuando vieron Jitsi empezaron, o sea, otros sí volvieron a su Zoom para las conferencias. Bueno, fue un caso de una vez. Pero otros se han planteado ya utilizarlo, por ejemplo, en otras cuestiones, ¿no? Y para el resto de sus encuentros. Entonces, creo que hay muchos pequeños cambios que pueden generar un cambio más grande. Porque, pues, esta soy yo diciendo esto y que ya está cambiando de pronto softwares que utilizan instituciones. Imaginad que de ahora vosotros empezáis a hacer lo mismo y al final es un cambio muy grande. O sea, justo el otro día también en un programa en la radio me hablaban de que pensamos que es imposible salir de Facebook hacia, por ejemplo, una red social libre, de software libre. Pero ya se dan migraciones constantes. O sea, la gente ya está abandonando Facebook por irse a TikTok. Ya, o sea, todo el tiempo pasamos de una red social a otra. Cada 2 años, 3, 4. Entonces, ¿por qué no que una de estas migraciones, en vez de ser a una plataforma de los mismos, sea una plataforma libre? Entonces, creo que sí se puede revertir y que además debemos pensar que se puede, porque si no, entonces sí estamos perdidos. Ok, no, pues muchas gracias. Creo que es un muy buen comentario también para cerrar pues esta sesión y en general pues todo el seminario, ¿no?, de este semestre. Pues sí quisiera agradecerles a todos los que están aquí el día de hoy, que llegaron hasta el final, ¿no? Creo que fue una experiencia muy, muy interesante, muy valiosa. La verdad, yo estoy muy contenta con el seminario. Aprendimos muchísimo todos. Muchísimas gracias por presentarnos hoy, Eurídice. Seguro ya pusieron muchas cosas en el chat todos. Vayan ahí a buscar los links que nos pusieron.
y pues estaremos siguiendo tu trabajo también, Eurídice. Yo creo que varios de nosotros estamos ya muy interesados en varias cosas. Y bueno, pues cerrar ahora sí como, pues ahora sí este ciclo. Para quien guste, esté interesado, pues ahí me pueden escribir. Vamos a seguir haciendo cosas sobre esto. El próximo semestre pues ya les avisaremos cómo estará, lo iremos planeando. Quizá por aquí. Exacto, todavía no sé, pero si quieres participar de nuevo, bienvenida. Y bueno, pues así, ¿no? Vayamos construyendo el conocimiento y la reflexión entre todos, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Y pues creo que aquí lo podemos dejar por el día de hoy, ¿no? Bueno. Ha sido un placer, muchas gracias también a vosotros, aprendí mucho. Gracias, profesora. Gracias. Gracias a todos. Ahí les Gracias. dejé el Twitter de la profesora Eurídice para que, ya que no vamos a tener su WhatsApp, al menos. Gracias, que tengan buena noche. Muchas gracias a todos. Buenas noches.